La naturaleza necesita agua. Sin agua, la naturaleza dejará de existir en el futuro. ¿Cuánta sequía puede resistir nuestro ecosistema y las masas de agua si el cambio climático ocurre en periodos relativamente cortos? Nos encontramos justo en el punto en el que podemos percibir el cambio climático. En la actualidad, los ecosistemas ya están colapsando en todo el mundo. Y ahora, por así decirlo, surge la gran preocupación sobre cómo terminará todo. Ha muerto alrededor del 80% de los árboles y no se puede hacer nada. Tenemos una sobreexplotación del 300%. Estoy sentado en lo que alguna vez fue un embarcadero. Lo que estamos haciendo podría destruir el río Colorado. Por eso también es arriesgado, porque nadie puede renunciar a tener agua corriente. Que sin duda vamos hacia una catástrofe hidráulica muy fuerte. Estamos, por así decirlo, ante un enfrentamiento bastante violento con la naturaleza. Hasta ahora, el agua era un bien abundante. Sin embargo, esto ha cambiado con la crisis climática. El agua empieza a escasear. Esta serie plantea la pregunta, ¿qué ocurre si se acaba el agua? Gran parte del agua potable de toda la región de Rin-Meno proviene de la cordillera del Taunus. Ernest Kluge era el director de la Agencia de Aguas de la ciudad de Wiesbaden. La ecóloga Andrea Sundermann investiga las consecuencias de la extracción de agua en el Taunus para el ecosistema de la región. En Alemania, las consecuencias de la sequía son ya omnipresentes. Estoy caminando por el lecho seco del arroyo Flossbach, que solía llevar agua durante todo el año. Me encuentro en el lecho del río y pueden verse las piedras del fondo bajo la hojarasca. Es una imagen triste ver el arroyo así frente a ti. Solo confirma lo que ya sabemos desde hace mucho tiempo, que la extracción de agua tiene un enorme impacto en la ecología hídrica, y seca el paisaje. ¿Cómo llegan a secarse los ríos y arroyos? En busca de respuestas viajamos a una región particularmente afectada. Estamos en Baviera, donde tradicionalmente abundaba el agua. Simon Price, de la Oficina de Gestión del Agua de Nuremberg, está buscando un manantial que alimenta al río Pegnitz. Hace algunos años, aquí había agua. Pero no hay nada. ¿De dónde venía el agua? ¿Y a dónde se fue? Los dos expertos buscan el manantial, o lo que queda de él. Como se puede ver, el nivel del agua llegaba hasta aquí, ¿no es así? Sí. Es increíble. La naturaleza reacciona relativamente rápido a las precipitaciones. Es como regar las flores en el macetero de la ventana. Pero hablemos de cómo se ve bajo la superficie, en el subsuelo. En los registros oficiales se aprecia que los niveles freáticos no se han recuperado en los últimos años durante el invierno. Y eso nos preocupa mucho. Antes el agua salía por aquí, llenando este estanque. Ahora el nivel del agua subterránea que se encuentra en la montaña detrás de nosotros es más bajo que este borde. Este umbral es de donde solía brotar el agua. Se puede ver que la zona donde antes salía el agua se ha secado por completo. En las fotos de principios de año aún se veía algo de agua.
Ahora solo se ve una cueva de agua. Nunca ha sido tan grave como en los últimos años debido a que hemos tenido muchas primaveras y veranos secos. ¿De dónde viene nuestra agua subterránea? En el Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto Climático, Fred Hatterman analiza los registros del Servicio Meteorológico Alemán sobre precipitaciones y evaporación. ¿Cómo se genera el agua que podemos aprovechar, la llamada disponibilidad hídrica? Esta franja entre las precipitaciones y la evaporación es el agua que pasa a las capas subterráneas, el agua que va a los ríos, es el agua que podemos explotar. Vemos que esta franja se está estrechando cada vez más. Puede ocurrir que las precipitaciones medias anuales no varíen, pero de todos modos tendremos menos disponibilidad hídrica porque los inviernos son más cortos. El aumento de las temperaturas también genera más evaporación, lo que significa más estrés hídrico para la vegetación, y la vegetación crece por más tiempo. El agua se repone a nivel freático y en los embalses durante el invierno. Durante ese periodo no hay vegetación verde, y este periodo se está reduciendo porque las temperaturas aumentan. De modo que la vegetación crece por más tiempo. Eso significa que la misma cantidad de lluvia se traduce en menos disponibilidad hídrica para las personas y la naturaleza. A nivel mundial, las poblaciones de animales han disminuido en los últimos 50 años un 68% en promedio. Y aunque los seres humanos representamos solo el 0,01% de la biomasa de nuestro planeta, somos responsables de prácticamente todo el impacto negativo en las demás formas de vida. El Instituto Senckenberg de Frankfurt del Meno investiga la biodiversidad desde 1817. ¿Cómo se relacionan la biodiversidad y la sequía? Lo que pudimos demostrar en nuestro estudio global es que los arroyos y ríos que se secan en la superficie son la norma y no la excepción. El 60% de todos los arroyos y ríos se secan naturalmente, pero si un arroyo que lleva agua permanentemente comienza a secarse, las consecuencias son enormes. Por un lado para el hábitat y por otro en la disponibilidad y calidad del agua para nosotros, los seres humanos. Estas consecuencias se aprecian en la región del Rin-Meno. Aquí viven casi 6 millones de personas. Gran parte del agua potable se obtiene del Taunus. Desde hace más de un siglo se extraen cada año millones de metros cúbicos de agua del entorno. Este sistema es administrado por Hessen Wasser, uno de los proveedores de agua más grandes de la región. ¿Cuánto afecta esto a la naturaleza? Ernest Kluge fue director de la Agencia de Aguas de Wiesbaden, uno de los centros de población más grandes del área Rin-Meno. Kluge lleva años documentando las consecuencias de la extracción de agua potable para la naturaleza. Detrás de mí hay un brazo del río, Schwarzbach, que se ha secado. Está seco todo el año, debido a la extracción de agua, que se encuentra más arriba de donde estamos. El gran conducto de Munzberg. Las consecuencias para la naturaleza son graves, debido a la falta de agua que existe desde hace mucho tiempo, pero se ha incrementado debido a la sequía de los últimos años. La situación ha empeorado mucho. Uno de los clientes de Hessen Wasser es la ciudad de Oberursel, cerca de Frankfurt del Meno. El organismo municipal de Oberursel suministra agua potable a los habitantes. La directora general, Julia Antoni, y el director técnico Dieter Gredig explican de dónde viene el agua. Podemos imaginar la zona de extracción del Alto Taunus como una bañera, y el agua se extrae de esta bañera. Esa es el agua que sacamos allá arriba. Al mismo tiempo, el Taunus tiene un curso de agua que nace en él, el río Urselbach. Y el Urselbach tiene que disponer de cierto volumen para que podamos mantener el permiso de extracción de agua en el Alto Taunus. El río Urselbach atraviesa toda la zona Rin-Meno. La condición para poder extraer agua potable del Taunus para la ciudad es que el Urselbach tenga caudal. Andreas Sundermann del Instituto Senckenberg observa la evolución del Urselbach desde hace varios años. Aquí estamos en el Urselbach, que en realidad se seca en verano. Tal vez podamos imaginarlo un poco mejor si observamos las fotos del verano.
Y estas son, por ejemplo, de la vista del arroyo. Y se puede ver que este lecho de agua, este lecho de piedras, está completamente seco. La razón por la que esta zona se seca es sencillamente que en los tramos superiores del Urselbach se extrae el agua para el consumo humano. Y el agua que se extrae allí es la que falta aquí. ¿El arroyo o los ciudadanos? Es un dilema. ¿Y qué significa eso para toda la zona del Rin-Meno? La región que extrae del Taunus la mayor parte de su agua potable. La competencia por el agua como recurso ya tiene lugar en la actualidad. En el centro de Alemania, la demanda de agua potable para los seres humanos compite directamente con la naturaleza. Y no se trata solo de la flora, sino también de la importante fauna que vive en nuestras aguas. Esto también tiene un impacto en las comunidades de animales, ya que no se ven ciertas especies que normalmente se encontrarían aquí, porque no se adaptan a la reducción del flujo hídrico. Nuestros arroyos y ríos se encuentran entre los hábitats con mayor biodiversidad del mundo, fácilmente comparable con los arrecifes de coral o las selvas tropicales, solo que esta diversidad está bajo el agua y por lo tanto no se ve de inmediato. Como tantas veces en los últimos años, Andreas Sundermann explora el estado del Ulserbach. Quiere documentar el estado actual de la biodiversidad en el río. La científica recoge muestras en varios puntos para examinarlas en el laboratorio. En Alemania, solo el 7% de todos los arroyos y ríos se encuentran en buenas condiciones ecológicas. El 93% de las masas de agua se encuentran en malas condiciones ecológicas, y esto a pesar de que tenemos las directivas europeas del agua. El objetivo de dicha directiva es alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua para 2027. Y ahora estamos en el 7%. Esto significa que esa meta es imposible de lograr, lo que plantea una cuestión interesante. ¿Qué significa que formulemos metas que sabemos desde el principio que con los esfuerzos que estamos haciendo actualmente no alcanzaremos de ninguna manera? ¿Qué encontrará Sundermann en las muestras de hoy? Debería haber más, no necesariamente más individuos, sino más especies. En general faltan efímeras, tricópteros y escarabajos. Por este motivo, la biodiversidad es tan reducida. Normalmente hay muchas más especies en un cuerpo de agua como este. ¿Cuáles son las consecuencias en la naturaleza de la reducción de la biodiversidad? La disminución de la biodiversidad es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Por un lado, una vez que se pierde para siempre. Y por otro lado, no sabemos qué significa para la naturaleza una disminución del 10, 20 o 50% en esta diversidad. Y en último término, también a largo plazo para nosotros, los seres humanos. El impacto de los seres humanos en nuestras aguas no se limita a la extracción de agua potable. Lo que vemos aquí es la salida de la planta de tratamiento de aguas residuales de Oberursel. Son aguas tratadas. Esto quiere decir que hay aguas abajo de esta planta de tratamiento. El río contiene una alta proporción de aguas residuales tratadas. En cuanto a la diversidad de organismos, significa que la variedad de especies es muy reducida. Es decir, muy pocas especies pueden adaptarse a estas condiciones. Agua tratada suena inofensivo, pero esta agua contiene residuos tóxicos, desde microplásticos hasta productos farmacéuticos y pesticidas. Estos se vierten a nuestros arroyos y ríos. Científicos de la ciudad alemana de Hannover investigan actualmente las consecuencias para nuestras aguas subterráneas. Aquí se encuentra el equipo de Ralf Hiller. La Agencia de Medio Ambiente de la ciudad de Hannover analiza desde hace mucho tiempo las aguas subterráneas. Obtenemos nuestra agua potable, principalmente de aguas subterráneas. Si éstas sufren daños, tarde o temprano se verá afectado el suministro de agua potable. Primero, los investigadores toman una muestra de agua. Bajan el recipiente con una caña de pescar a una profundidad de 20 metros hasta el punto de medición,
donde se llena de agua subterránea. El agua, que primero se analiza químicamente, se recoge en este tubo. Bajamos el tubo hasta el fondo de este pozo de agua subterránea. Ya tenemos la muestra de agua y ahora podemos hacer los análisis químicos. El agua subterránea se analiza en el laboratorio en busca de residuos. Después le sigue una segunda prueba. Los expertos buscan seres vivos en las aguas subterráneas. La ciencia recién ha investigado más en los últimos años y ahora queremos ver si podemos encontrar esas pequeñas criaturas también aquí. Si encuentran animales que por norma general solo viven en la superficie, se demostraría que el agua superficial se filtra hasta el agua subterránea. La cámara sumergible desciende cada vez más hasta el punto de medición del agua subterránea en busca de pequeñas criaturas. Análisis más detallados mostrarán el resultado. Las muestras de agua de Hannover se enviaron para su análisis a la Universidad de Koblenz-Landau. Aquí el hidroecólogo Hans-Jürgen Jahn y su equipo se encargan de estudiarlas y evaluar los resultados. Esta es una muestra muy interesante. El científico descubre la primera evidencia. En el microscopio aparece una pequeña criatura casi transparente. Estos ostrácodos son siempre un buen indicio de infiltraciones de agua superficial. En la muestra también hay Arpacticoida, solo que aún no las he visto. También son especies típicas que tienden a vivir en las aguas subterráneas superficiales. Si se encuentran en la muestra de agua subterránea o en una muestra del pozo para el suministro de agua potable, hay que prestar atención, eso significa que está entrando agua desde arriba. Sin embargo, ¿son estos hallazgos motivo de preocupación? Y si es así, ¿por qué? Lo que penetra no es agua potable ni agua de manantial, sino que tiene una proporción importante de agua de las plantas depuradoras. Un 50% en el Rin, hasta un 80%, y en el Neckar y arroyos más pequeños, a veces hasta el 100%. Esto significa que en dichas corrientes fluye una considerable cantidad de aguas residuales, y si estas penetran hasta las aguas subterráneas, ponen en peligro su calidad. Por eso las muestras de agua de Hannover también se examinan en cuanto a su composición química. Y los hallazgos son preocupantes. En Hannover se puede ver que en los lugares donde ha habido contacto con el agua superficial, también hay sustancias que no tendrían que estar ahí. Medicamentos, por ejemplo. Pero hasta el momento en una concentración muy baja. No son valores críticos, pero pueden detectarse. Suponemos que esta situación se intensificará significativamente en los próximos años y décadas. Un estudio realizado a principios de este año en Estados Unidos muestra que una parte considerable de las aguas, especialmente en el oeste, se está filtrando con todos sus contaminantes, especialmente donde se riegan cultivos. Un renombrado hidrólogo nos muestra en la costa oeste de los Estados Unidos lo que esto significa. Soy Jay Famiglietti, director del Instituto Global para la Seguridad del Agua de la Universidad de Saskatchewan. Soy hidrólogo. En este viaje quería ver qué ha cambiado, cuánto ha aumentado la sequía desde que me fui de California en 1981, y es increíble. En ningún lugar es más evidente el impacto del derroche de agua en la naturaleza que en el Distrito de Irrigación Imperial. Una de las zonas agrícolas más grandes de Norteamérica. Creado artificialmente en medio del desierto. Hay que ir en persona a esta región agrícola para apreciar sus vastas dimensiones. El Valle Central, el Distrito de Irrigación Imperial. Los campos se extienden por kilómetros y kilómetros. Recién entonces comprendes la cantidad de agua que se desperdicia para reverdecer el desierto. En el Distrito de Irrigación Imperial se riega el desierto con 3,7 billones de litros de agua al año, mientras 40 millones de personas en la región se ven amenazadas por la escasez de agua y la naturaleza literalmente se está secando.
Las aguas residuales de la agricultura se vierten en los ríos y de ahí al mar de Salton, que se seca constantemente, como el Mar Muerto. Las aguas residuales están llenas de fertilizantes y pesticidas, así que el agua es tóxica. Realmente no sé si este mar puede salvarse. No sé qué habría que hacer para salvarlo. El mar de Salton es el lago de agua dulce más grande de California. En un momento fue un paradisíaco lugar de vacaciones. Hoy aquí ya no hay vida. Estoy sentado en lo que alguna vez fue un embarcadero. El agua del lago se filtra y se evapora. El mar de Salton es una tragedia. A medida que el agua retrocede, se crean nubes de polvo tóxico que llegan hasta Los Ángeles y contaminan el aire. A esto se suma la creciente salinidad del agua y una serie de problemas graves. Donde antes había parques recreativos, ahora hay extensiones de tierra desiertas. La última vez que estuve aquí, hace algunos años, el nivel del agua estaba cientos de metros más cerca que hoy. Es terrible ver algo así. El hombre ha utilizado el agua para cultivar en el desierto. Envenena el agua que la naturaleza necesita para vivir. La naturaleza se está muriendo. Al final, los seres humanos perderemos nuestro hábitat. Esta es la consecuencia a largo plazo. Estamos hablando de décadas. Esto no se ha creado en unos pocos años. Es el resultado de décadas de desprecio por el medio ambiente. Y está pasando en cada vez más y más lugares del mundo. Por eso, los responsables de tomar decisiones necesitan verlo para entender cómo se llegó a esto. Competir con la naturaleza por el agua es también una batalla por nuestra propia existencia. Aquí en la costa oeste de Estados Unidos ya está perdida. En el norte de Europa, en comparación, aún se está en una buena posición, pero no se escuchan las advertencias. De hecho, se está a punto de cometer errores que podríamos evitar. De no hacerlo, nos afectarán a todos. ¿Cuánta sequía pueden resistir nuestro ecosistema y los cuerpos de agua que están adaptados a entornos húmedos si el cambio climático ocurre en periodos relativamente cortos? ¿Qué sucedería con la fauna y la flora? Podemos observar ya que áreas enteras de bosques están muriendo. Este tipo de escenarios son señales de advertencia de que también están ocurriendo ciertos cambios en la naturaleza, por no decir cambios drásticos. Las consecuencias de la sequía en los bosques de Alemania. En muchos lugares, el escarabajo de la corteza ha matado a los árboles que ya sufrían estrés por la sequía y ha destruido gran parte de la población arborícola. Y por si fuera poco, una nueva enfermedad amenaza ahora los bosques. ¡Wow! Parece como si lo hubieran quemado. Klaus Artset acompaña a la científica Nicole Burgdorf del Ministerio de Tierras y Bosques a la zona de crisis, como ella la llama. La enfermedad de la corteza de hollín está causando estragos en este bosque. Está matando sobre todo al arce nativo. Debido a las condiciones extremas de sequía y calor de 2018 y 2019, se ha desarrollado una intensa dinámica dañina. El hongo se introduce en la madera por las ramas rotas o heridas, crece en la madera y luego puede seguir propagándose en ella, especialmente en condiciones secas. Cuando el hongo crece en las zonas de la corteza, se forman estos depósitos de esporas que pueden verse aquí. Se forman unos 170 millones de esporas por centímetro cuadrado y luego se liberan al aire. Es increíble.
Es increíble. No es solo un árbol el que se ve afectado. Sí. En la zona de estudio, un 80% de los árboles han desarrollado la enfermedad de la corteza de hollín. Y casi todos ellos han muerto. Y no podemos hacer nada. La enfermedad de la corteza de hollín es imparable y tiene graves consecuencias para la naturaleza y las personas. Porque las esporas de los hongos que se forman en la corteza también pueden atacar los pulmones de las personas, con consecuencias potencialmente mortales. Para mostrar cómo se propaga la enfermedad, los científicos talaron un árbol que estaba infectado, pero donde aún no se habían formado esporas. Es una tragedia observar cómo se desarrolla, porque las poblaciones colapsan. No podría haberlo imaginado ni en mis peores pesadillas, que un hongo pueda atacar de forma tan masiva, causando un daño tan grave. Hay nuevos avances para Klaus Artset y el profesor Martin Grambow, quienes desde hace muchos años integran el equipo de trabajo federal sobre el agua. Está sucediendo algo extremadamente perturbador. Estamos ante el clásico momento crucial. Una vez que el bosque está tan dañado que muere, todo el sistema cambia. Habrá menos humedad en el aire y la sequedad aumentará aún más si desaparece el bosque. Se puede llegar hasta la desertificación. Si lo aplicamos a los humanos, enfermarse es bueno si te recuperas. Pero una vez que estás muerto, estás muerto. Y eso es lo que representa un momento crucial. Algo cambia y ya no hay vuelta atrás. La TUM, la Universidad Técnica de Múnich, usa la alta tecnología para registrar científicamente los efectos en las regiones con una creciente escasez de agua, incluso debajo de la superficie terrestre, como sucede aquí en la Baja Franconia. Este es uno de los 2 lugares de medición, donde en la TUM medimos la humedad del suelo en diferentes horizontes. Cavamos un hoyo a una profundidad de casi 2 metros e instalamos sensores de humedad del suelo a intervalos regulares para registrar un perfil de la humedad del suelo. Durante los meses de invierno, el suelo debería estar bien húmedo. Eso al menos es lo que espera el equipo de investigación, pero se encuentran con la sorpresa ya en las capas superiores. Está reseco. Es increíble. El suelo del bosque, que está lleno de raíces hasta quizás 50 centímetros de profundidad, y más abajo la transición a la parte mineralizada, que parece estar bastante seca. Ahí también hay algunas raíces, pero no hay muchas señales de agua o humedad. No es un caso aislado. La falta de agua ya ha llegado a los bosques de Alemania. Para nosotros en el Ministerio del Medio Ambiente, es importante cómo se distribuyen las precipitaciones en los diferentes entornos, es decir, cuánto cae en cada lugar. Debido al aumento de las temperaturas, los árboles y las plantas necesitan cada vez más agua. Como al mismo tiempo hay cada vez menos agua disponible, echan raíces cada vez más profundas. Y eso, a su vez, tiene un impacto directo en el hábitat de los humanos. El descenso de los niveles de agua también puede causar grandes daños a los edificios. Los efectos ya pueden verse en la región de Hannover, como aquí, en un suburbio residencial. Aquí ya pueden verse los primeros hundimientos en la terraza. Tiene 3 o 4 años y de nuevo han aparecido grietas y hundimientos. Solo el pozo permanece arriba, porque es más profundo. Jens Knollmann le muestra al experto Jens Roman los daños en la mampostería de la casa de sus padres. Aquí debajo, el suelo es arcilloso. Probablemente el cambio en los recursos hídricos y la vegetación produce que el suelo arcilloso se contraiga y que en la casa aparezcan de pronto daños por hundimiento. Una pared de la casa se está hundiendo, a pesar de haber estado aquí durante 40 años o incluso más.
Las grietas ponen en peligro la integridad estructural del edificio. El daño se aprecia particularmente en el sótano. Cuando hay periodos secos en los veranos, como los que hemos tenido en los últimos años, esa agua es extraída por las raíces que crecen cada vez más profundas, por debajo de los cimientos. Extraen el agua del suelo y el sótano se contrae. La disminución del volumen examinada en el laboratorio es de hasta casi el 50%. Se trata de porcentajes simulados, pero que muestran el potencial de este suelo. En otras palabras, si el suelo se contrae solo un 10%, el daño en la contracción se traduce en grietas en los edificios. Esa es la esquina que se ve desde afuera. Aquí entra prácticamente una mano. La disminución de las aguas subterráneas es un peligro también para las viviendas. Empuja hacia afuera. Sí, en esta zona se cae toda la casa. Se cae aquí, en esta zona. Y aquí se puede ver que en parte la pared está completamente abierta. No habríamos esperado que la escasez de agua también pudiera ser un problema en Alemania. Pero creo que se combinan diferentes factores. Es algo que se manifiesta especialmente aquí con estos daños por hundimiento causados por los veranos secos. Quiero quedarme con esta casa. Mis padres la construyeron y de hecho mi padre la diseñó. Y debe preservarse. Por eso vamos a hacer una inversión. Vamos a apuntalar el muro y tratar de mantenerlo en pie durante los próximos 50 años. Los daños por hundimientos causados por la disminución de las aguas subterráneas es un fenómeno relativamente desconocido en Alemania. En los barrios ricos de la Ciudad de México, la megalópolis de 20 millones de habitantes, el derroche de agua es parte del paisaje urbano. Sin embargo, los daños debido al hundimiento son visibles desde hace mucho tiempo en diferentes lugares. Jacobo Espinosa, de la Agencia Municipal de Agua, lo documenta. No da abasto, dice. Aquí se ve más o menos la separación del hundimiento del puente, ¿no? Digamos que el puente está firme y esta parte se hunde, ¿no? Entonces ya se separó todo esto. Aquí son como 30 centímetros al año. El cementerio del casco histórico también se hunde cada vez más. Las tumbas desaparecen. De aquí a la esquina se ve la diferencia ya de casi 2 metros y medio. Es mucho más. Primero grietas, luego hundimientos por todas partes en la ciudad. Resulta que no sabíamos nosotros por qué nos hundíamos. Cuando él nos explica, es por la sobreexplotación que hay de los acuíferos aquí en Valle de Chalco. Esta gigantesca urbe necesita ingentes cantidades de agua. El científico Luis Zambrano investiga el uso del agua en la Ciudad de México. Es un gran reto. O sea, el reto de agua en la Ciudad de México manejado para 20 millones de habitantes es muy difícil. La Ciudad de México fue construida sobre lagos drenados. La mayor parte del agua para la ciudad se obtiene de las capas subterráneas. Pero hasta hace 10 años, no sé ahora porque no hay mucha información pública, pero hasta hace 10 años no sabíamos cuánta agua había en el acuífero. No sabíamos o no sabemos muy bien cuánta agua hay. Lo que se sabe es que se va sacando más y se va perforando más profundo y más profundo. Aquí, las autoridades tampoco saben realmente cuánta agua tiene la región. Pero en el Valle de México se sigue extrayendo agua para cubrir la enorme demanda. En toda la cuenca del Valle de México tenemos una sobreexplotación del 300% de diferencia entre la disponibilidad de agua de ya sea subterránea, pero aún así le sacamos 3 veces más de lo que aprovechamos, ¿no? Entonces nunca se van a recuperar los acuíferos y seguimos a ese. ¿Se puede seguir así? ¿Por cuánto tiempo más? El hundimiento cada vez mayor del suelo presagia lo que está por venir. Y aquí se ve todo el hundimiento que ha habido en estos años a partir de la sobreexplotación. Pues son cientos de pozos que están día y noche
extrayendo. El municipio de Chalco, en el Estado de México, es inhabitable. Esto que es de origen volcánico no se hunde porque es pura roca, y a partir de aquí empieza la arcilla, que era el lago de Chalco, que tardó cientos o miles de años en acumular arcillas, y esas arcillas son compactables. Entonces cuando le quitan el acuífero en la parte de abajo, por la sobreexplotación, se está minando el acuífero, queda un hueco, y toda la presión de la tierra y la urbanización va haciendo que se hunda, ¿no? Entonces por eso tenemos aquí 30 centímetros por año de hundimiento, y en la parte del lago hasta 40 centímetros al año, ¿no? Entonces son el hundimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos una diferencia de hasta 15 metros desde lo que se ha estado hundiendo y a donde ya estamos las poblaciones de abajo, ¿no? El Chalco, Valle de Chalco y Iztapaluca, pues más o menos tienen ese nivel de hundimiento, pero aquí se ve muy pronunciado, ¿no? 30 y 40 centímetros anuales, que es muchísimo, es un tanto así por año. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México, se puede corroborar en el Ángel de la Independencia. Cuando uno ve el ángel, ve nuevos escalones. Los escalones más oscuros son los originales. Todos los nuevos escalones es lo que se ha hundido la Ciudad de México por esta sobreextracción de agua. Esto salta a la vista en el famoso Ángel de la Independencia, símbolo de la ciudad. Los escalones tuvieron que ajustarse al nivel de la calle, en descenso. Millones de personas ya se ven directamente afectadas por el hundimiento, porque las tuberías de aguas subterráneas revientan y se quiebran bajo el peso de la ciudad. En muchas partes de la ciudad ya no sale agua del grifo. El agua se convierte en una mercancía. Esta familia espera ya hace mediodía su pipa, el camión cisterna que le suministra el agua. Estamos aquí desde las 9 de la mañana. Desde las 9 de la mañana estamos aquí esperando a que llegue la pipa. En los tejados se ven por todas partes tanques de agua. La verdad, muchas personas ya estamos sin agua y pues sí, ya no alcanza. Es el pueblo, ya es todo el pueblo el que no tiene agua. Miles de camiones cisterna, en su mayoría privados, recorren las calles día y noche vendiendo a quienes puedan permitírselo. El hundimiento pone en peligro las casas. Las tuberías destruidas provocan el colapso del suministro de agua potable de la ciudad. Hemos ido a muchas pláticas, a la alcaldía con la alcaldesa, y pues no nos resuelve nada. El gobierno ya se dio cuenta, nada más esta comunidad carece del agua, sino ya casi sí manda algunas pipas, pero para abastecer a toda una ciudad pues está cañón. Yo llevo 2 años sin agua, la pipa nos abastece una vez por semana. Cabe mencionar que nosotros comenzamos comprando una pipa privada para nuestra calle. Nos cooperábamos entre todos los vecinos y se pagaba la pipa. Pero la pipa en ese entonces estaba en 800 pesos. Hoy la pipa cuesta alrededor de 1,350 pesos, 1,400. Entonces pues la verdad ya es casi lo doble y pues ya no podemos pagarlo. Los residentes de la Ciudad de México deben ver cómo arreglárselas. Sin embargo, la sobreexplotación de las aguas subterráneas en medio de una de las zonas sísmicas más activas del mundo plantea un riesgo aún mayor. Cuando se seca el acuífero, se tiene menos estabilidad en el suelo, y entonces cuando venga un sismo puede ser bastante más fuerte, bastante más agresivo de lo que podríamos esperar con un sismo cuando el acuífero esté más o menos lleno. Recién se está viendo lo que podría significar para millones de personas la continua sobreexplotación de los recursos de agua subterránea de la ciudad.
Aquí, como en todas partes en la naturaleza, se evidencia que todo está interconectado. Que vamos hacia una catástrofe hidráulica, que sin duda vamos hacia una catástrofe hidráulica muy fuerte, empezar a recauzarlo hacia la sostenibilidad. Se oye poco, en términos de políticas públicas es mucho y es necesario actuar ya. De lo contrario, vamos a tener problemas muy serios en los próximos años. Todavía no es demasiado tarde para detener el calentamiento global a fin de frenar la devastación. Durante décadas hemos destruido maravillas naturales para extraer agua, como el imponente río Colorado en el Gran Cañón estadounidense. Provocamos un impacto tal que estamos destruyendo el río Colorado. Como resultado, después de 70 millones de años, ya no se produce en el cañón la erosión natural. Esto no tiene nada que ver con la política. Esto significa sencillamente abrir los ojos, observar y asumir la responsabilidad. Estas imágenes ponen de manifiesto nuestra responsabilidad con la naturaleza y con las generaciones futuras. Nuestra era se llama Antropoceno y refleja claramente el desprecio por el medio ambiente. La exposición masiva de la atmósfera a los gases de efecto invernadero, CO2, metano y otros gases peligrosos. Y quien habite este planeta dentro de millones de años se preguntará, ¿en qué diablos estaba pensando esa gente? ¿Se aniquilaron solos? Quizás piensen que su cerebro, nuestro cerebro, no estaba lo suficientemente desarrollado, porque definitivamente vamos en dirección de la autodestrucción.